evangélicos tenemos una adicción a las emociones. Y sacar a un adicto de su adicción es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Tendría que experimentar una especie de situación traumática para que abandonase su camino emocional. Por lo tanto, es difícil hacer eso. Ayer domingo en la mañana, antes de venirme de la misión de Santiago, pasamos a una tremenda mega iglesia de Chaparro. Tal vez tuviste hablar de Chaparro acá en Chile alguna vez, del pastor Chaparro. Ya, habían unas 3.000 personas en el culto. El culto era a las 9 de la mañana, después venía uno a las 11:30 de la mañana, donde entra una nueva 3.000 personas más, y luego el de las 6 de la tarde. En el de las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, deberían llegar unas 5.000 personas. Es decir, que ese lugar el día domingo alberga casi 12.000, 15.000 personas tal vez. Comienzan con una música estridente, la gente se mueve en bailes durante 40 minutos, pasan a veces la hora, los 60 minutos, y luego viene una reflexión. No se lee la escritura, ya no hay una liturgia, ya no existe una primera lectura de las Sagradas Escrituras, una segunda, no, tampoco hay oraciones, sino que el músico hace una oración bajo la inspiración de la música, y luego una predicación muy carente de hermenéutica sana. La homilía no tiene el orden, ¿no es cierto?, que debe tener un sermón, y luego se recogen los dineros, que ahí sí que se aplican muy mal los versículos bíblicos, se recoge mucho dinero y se van todos contentos. Tú observas a esa gente, si tú les dijeras algo de que esto está mal, yo creo que podrían hasta pegarte. Sí. Ya, había una muy mala reacción. Yo lo observé. De hecho, no les gusta que estés grabando. Yo estuve grabando para esto, poder yo, cuando hable sobre esta materia, verificar que esto es cierto. Yo estuve ahí. Y hay una muy mala reacción. Si yo hubiera pasado adelante a dar un sermón, a explicar una doctrina, esa gente se aburriría. De hecho, los estudios bíblicos no son estudios bíblicos, ¿te fijas? Porque la gente no quiere estar estudiando la Biblia, no quiere estar pensando, la gente quiere estar sintiendo. De hecho, el lenguaje, hasta en las personas comunes y corrientes, en vez de decir yo pienso, dicen yo siento. Ajá. Dicen, yo siento que esta idea está equivocada. No, tú no sientes que la idea está equivocada, tú piensas que la idea está equivocada. Entonces la gente está borrando el concepto de pensar por el concepto de sentir. Y eso tiene que ver con las iglesias de la posmodernidad que estamos teniendo hoy día, donde el énfasis está, ¿no es cierto?, en el sentir. El énfasis está en la cosa emocional, fuertemente, y un abandono de la cosa intelectual. Por ejemplo, que vayas a tener en ese grupo inmenso de gente muy adinerada, ¿ya?, y de todos los estratos sociales, que tú te dices, ¿qué hace una persona con apariencia de tanta inteligencia aquí en este lugar? Pues es una cuestión que a uno le parece irracional, porque el culto no está hecho para la razón, el culto está hecho para experimentar. Fíjate que alguna de las alabanzas que se cantaban decía, te invito a mi casa, le decían al Señor, te invito a mi casa. O sea, tú escuchas eso y dices, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Te invito a mi casa. ¿Cómo es eso? Si estás hablando con el soberano, con el que no recibe invitación ninguna, sino que sencillamente está allí y en todas partes a la misma vez. Entonces hay un abandono hacia la racionalidad de la fe. Y la fe cristiana tiene contenidos. Y si tú no conoces los contenidos de la fe cristiana, no tienes la fe cristiana. Tendrás otro tipo de fe, pero no la fe cristiana, porque la fe cristiana tiene contenido. Por lo tanto, ¿qué se hace? Difícilmente quiebras eso. Lo que tienes que hacer sencillamente es nadar contra la corriente, ¿ya? Y allí está el concepto. Iglesia reformada, siempre reformando. La reforma debe continuar, pero hay un peligro, Fabián, acá en Latinoamérica, que se está mezclando la reforma con el carismatismo. Es verdad. Y ese es un peligro. Ahí hay una cruza donde va a salir otro tipo de especie. ¿Ya? Donde sale otro tipo de especie. Entonces se empieza a mezclar, y cuando hablan de la reforma no están hablando de la cosmovisión reformada, están hablando de las 5 solas de la gracia, o la doctrina de la gracia, que no es la doctrina de la reforma en su totalidad. A lo menos la Confesión de Fe de Westminster tiene 33 capítulos, ¿ya? No 5 capítulos, 33 capítulos. Entonces, lo que está llegando acá está generando una especie de larva
es una reforma larvada, o es el evangelicalismo que se está larvando en esta cruza con las doctrinas de la gracia. La reforma es una Claro, cosmovisión, claro. es una cosmovisión. Por eso tú te das cuenta que la reforma aquí en Chile, donde deben ser aproximadamente, yo creo que debemos ser casi 5 millones de cristianos evangélicos, ya 5 millones aproximadamente, no hemos sido capaces de cambiar la historia de nuestro país a nivel de presidencia, de gobierno. ¿Por qué? Porque no hay una cosmovisión. Claro. No hay una cosmovisión, no hay un concepto del Estado respecto a las escrituras, tal como nos enseñaron los padres de la Reforma. No hay un concepto de la política, no hay un concepto de la educación, no hay un concepto de la economía, desde la cosmovisión cristiana reformada. Entonces, si fueran reformados, este país sería otro tipo de país. Claro. Entonces, de nada sirve ya personas que son prácticamente dispensacionalistas en su mayoría, que lo único que quieren es irse al cielo en el rapto. Exactamente. Ellos quieren ser secuestrados pronto, nada más. Sí, sí. Y lo que está pasando aquí no les importa, no les interesa nada. Sin embargo, aquí es donde vivimos. Y aquí es donde debemos criar nuestros hijos y luego nuestros nietos, hacer cultura. Aquí es donde hay que construir la Civitas Dei, civilización de Dios. Aquí, Amén. aquí. Amén. Pero estas personas evangélicas, ¿no es cierto?, están esperando sencillamente el secuestro y punto, se acabó. Y están atentos de qué pasa en Israel, si ya se vota la mezquita si se vota la mezquita que está en el templo, ¿no es cierto?, de Omar, o no se vota, y en qué momento aparece el anticristo, y cuándo suena la trompeta, y ahí están. Sí. Y el país se derrumba, se deteriora, ¿no es cierto?, se deteriora la economía, se corrompen nuestras autoridades, se corrompe la policía, y nosotros que somos la sal que debíamos preservar, ¿no es cierto?, la sal del mundo, la sal de la tierra, no la sal de la iglesia, la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿no es cierto?, que debíamos alumbrar desde lo alto, nada. Entonces, eso significa que la ortodoxia está muy mal, la ortopraxis está terrible y la ortopatía está deformada. Totalmente. Aún en grupos que se llaman reformados. Pero parece que esas cosas no se estudian en las iglesias que se están llamando reformadas. Incluso hasta la liturgia no es tan reformada como parece que fuera. En realidad es la liturgia carismática, ya, un poco más suavizada, con un salpicón de las 5 de las doctrinas de la gracia. Sí. Un salpicón de las doctrinas de la gracia. Es solo eso. O sea, no es una reforma, no es que la reforma esté siendo impregnando y transformando el mundo evangélico. No, lo que está pasando es que el mundo evangélico está incluyendo elementos de la reforma acá, está potenciándose, está ocupando, Sí. está utilizándonos. Claro. Nos está utilizando, Claro. utilizando nuestra doctrina para potenciarse, porque hoy día, si tú no sabes de la doctrina de la reforma, no eres bien visto, ¿te fijas? Es un pastor que le falta educación. Entonces están tomando eso en beneficio de sus egos. No tiene nada que ver con la reforma.